Deberían escucharme. ¿Me escuchan? Muy bien, bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar la clase. Hoy tengo varias Biblias. Traje otra Biblia para leer porque me parece que para algunos es mejor que yo lea otra versión que la versión que estoy leyendo, por la versión que tienen. Pero bueno, dijimos que Jonás era un profeta transicional. ¿Se acuerdan por qué? ¿Quién había venido antes de Jonás? Abdía. No, no estoy hablando de los profetas menores. Estoy hablando Ah, de... Lo que pasa que si les digo, digo por qué se llamaban transición, por qué a Jonás lo llamamos un profeta transicional. No importa si no se acuerdan. Bueno, les digo yo entonces. Se llama un profeta Isaías. trans... ¿Perdón? Isaías. No, no. Isaías fue contemporáneo de Miqueas. Pero le decimos transicional porque los primeros profetas fueron Elías y Eliseo. Acuérdense que nosotros no los estamos estudiando en orden histórico, pero Elías y Eliseo fueron profetas, pero ellos no escribieron libros. ¿Mm? El primero que escribe un libro es Jonás. Y lo que nosotros dijimos es que aunque se lo considera un profeta menor, más que un libro de profecía, es un libro de qué? Autorreferencial. Bien, muy bien, autorreferencial, biográfico, ¿se acuerdan que dijimos? Porque en realidad él cuenta la historia de su vida y lo que le pasó a él, ¿no? Sí tiene elementos proféticos y por eso está incluido, porque justamente él profetiza a una ciudad que se llama Nínive. 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 Muy bien. Nínive. Bien, muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos en este libro es que justamente Dios lo manda a profetizar a una ciudad que estaba llena de pecado, llena de maldad, como era la ciudad de Nínive. Y recuerdan que la ciudad de Nínive había comenzado como una ciudad-estado, una ciudad que había sido fundada por un poderoso, lo leemos en Génesis, que se llamaba Nimrod, y que esa ciudad fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que finalmente se convierte en la capital de los asirios. Era una ciudad muy grande, era una ciudad muy poderosa, se la llamaba ciudad sanguinaria o la ciudad del foso de los leones, porque eran tan, pero tan terribles y tan sanguinarios que era conocida por su maldad. Estaba, ¿se acuerdan?, a orillas del río Tigris. También era una ciudad que culturalmente era muy importante, era una ciudad de paso. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos en geografía que había rutas que iban del oeste al este o del este al oeste y que pasaban por toda la llanura, por, perdón, por la media luna, bueno, es una llanura, sí, por la media luna fértil, porque lo que hacían era bordear los ríos para asegurarse agua durante toda la travesía hasta llegar al mar Mediterráneo. Entonces, esas ciudades fueron creciendo y creciendo y creciendo en importancia hasta convertirse en la capital de un imperio como lo fue el imperio asirio. ¿Se acuerdan que tenía una biblioteca muy grande donde todo estaba escrito en tabletas de arcilla eh, y la escritura era con forma de cuña? Por eso a ese tipo de escritura de todos esos, mejor dicho, de muchos de las diferentes civilizaciones que nacieron ahí, se la llama la escritura cuneiforme, porque está hecho con una cuña, ¿sí? Y bueno, había una biblioteca muy, pero muy grande en Nínive. Entonces, Dios le dice, levántate de donde estás, vos vas a ir entonces a Nínive
y ahí vas a proclamar el juicio de Dios. ¿Y recuerdan lo que pasó? ¿Qué pasó? Se negó. Se fue para Se otro negó y se lado. fue Para otro para lado. otro lado. Exactamente, él se negó y se fue justamente para el otro lado. A ver si puedo compartir acá la presentación. ¿Dónde está la presentación? Ah, acá está la presentación. Qué sé yo, uno tiene todo listo, pero parece increíble que a veces... Ahí estamos. Bien, entonces nosotros de acá tenemos que movernos un montón más. Ahí nomás, ahí nomás, muy bien. Entonces, hablamos acerca de, siempre nosotros decimos que estos puntos principales en los cuales se dividen los libros de los profetas menores o mayores, depende de la persona que escribe el bosquejo, ¿no? Y hay algunos que es muy claro y que no hay ninguna duda al respecto, pero hay otros en que quizás puede haber algunas diferencias y no hace a la historia en sí misma, ¿no? Habíamos dicho que su nombre era Paloma y lo que yo quería mostrarles era esto, ¿sí? Recordarles un poco este mapa, ¿sí? Cómo eh, Jonás tenía que ir de Jope hacia Nínive, es decir, hacia el norte, finalmente llega ahí, pero después, pero antes él decide ir 3.400 kilómetros en la dirección contraria, hacia Tarsis, ¿sí? Que muchos suponen está en el sur de España, ¿sí? Entonces, este hombre va en la dirección totalmente contraria y ahí empiezan a ocurrir algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Por un lado, lo que tenemos para decir es que él, eh, bueno, se hacía como el desentendido. No hay cosa peor, vieron que nosotros decimos, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor cristiano que el que no quiere obedecer. Podríamos decir eso. Entonces, Jonás no quiere ir y bueno, y finalmente lo traga el pez y nosotros también habíamos hablado acerca de cómo él se arrepiente en el capítulo 2, versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cuál era el seno del Seol para él? ¿Estaba en el infierno, propiamente Sí, dicho? La propiamente dicho, panza en el del pez. estómago del pez. Exactamente, él estaba en el estómago del pez, que para él era el peor lugar donde él podía estar en ese momento, ¿no? Entonces para él era como si fuera un infierno. Entonces, estando ahí adentro, dice que eh, él entra y el versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Por qué dice que descendió a los cimientos de los montes? ¿Tienen idea? Es una figura poética, pero ¿qué significa eso? A los cimientos de los montes. El mundo de los muertos. No, no, algo más sencillito, más light, más light. Como que estaba en lo más profundo, se sentía en lo más profundo. Plataforma submarina. Oh, bueno, exactamente. Ustedes tienen que pensar muchas respuestas interesantes. Lo que tienen que pensar ustedes es que estas personas no tenían conocimiento geográfico o geológico. Sabían que había una tierra y por debajo de esa tierra había mar
y estaba lo profundo. Entonces, cuando él dice, descendía a los cimientos de los montes, es como él pensaba que en lo profundo del mar estaban los fundamentos o los cimientos de las montañas que después salían para arriba hacia el exterior, ¿no? No decimos que en este caso justamente estaba rodeado de los muertos porque en realidad él estaba vivo, ¿sí, hermana? La hermana que no me acuerdo quién fue que mencionó eso, él estaba vivo en ese momento todavía, ¿no? Y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Por qué dice eso? Otra vez, otra figura poética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué echó los cerrojos? ¿Qué es un cerrojo? Un candado. Un candado, Cerrar la exactamente. puerta, Cerradura, como que cerrar la algo puerta. cerrado que no se puede abrir. Bien, algo que no se puede abrir. ¿Y en el caso de él Flores, era una puerta? no, yo No, lo veo como el que estar estaba, encerrada en el techo. Uy, estamos muy lo veo que entusiasmados está, todos. Me gusta esto. A ver, lo veo Carlos y después como, Mercedes. lo veo que como, por lo que dice, que estaba, había descendido más profundo, y cuando dice que la tierra cerró sus cerrojos, lo veo como que él no puede subir. Claro, pero ¿por qué no puede subir? Porque la ¿Dónde verdad Está está? dentro de un pez, Está Porque dentro del está dentro pez. del pez, ¿Y el claro. pez a dónde está? porque está dentro del pez, la Bajo el boca, agua. en lo profundo del mar. Del mar. Y el pez está en el mar, ¿sí? Entonces Del es mar. o está dentro del pez, que se podría ser un cerrojo, o el otro cerrojo que también podríamos pensar del cual está hablando es el agua que se cerró arriba de él y ya hay poca No, salida. dice sobre el Seol, hace referencia en eso. Dice, los cimientos, los cerrojos del Seol estaban pues en el mundo de los muertos debajo del gran abismo, de la sepultura. Se refiere al Seol, justo ¿Dónde está una leyendo eso? en la Biblia de Estudio Plenitud. Bueno, puede ser, puede ser. Yo no le daba esa impresión, pero los de la Biblia Plenitud saben más que yo, así que lo aceptamos. Bien, gracias. Em, Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces, fíjense ustedes, em, empezamos con el versículo 2. Dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces, está la parte negativa, pero también está la respuesta que Dios le dio. Y después, versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, ¿sí? Entonces, otra vez más, a mí me pasaban cosas, pero Dios hizo otra cosa a su favor. A mí, hablando Jonás, ¿no? Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, ¿sí? Es muy interesante esta cuestión que menciona Jonás, porque fíjense ustedes que eh, estos profetas, estos hombres de Dios, la gente del Antiguo Testamento, estaba muy arraigada a las costumbres, al templo, a aquellas cosas que ellos conocían y veían y que sabían que Dios los iba a escuchar, aunque ellos estaban en un lugar que era sumamente negativo, Dios los iba a escuchar a ellos porque ellos estaban completando ciertas acciones y estaban haciendo ciertas acciones para que la oración de Jonás llegara hasta su santo templo. Recuerden que para el Antiguo Testamento, el lugar a donde estaba la presencia de Dios era ¿dónde? En el arca. Claro, en el lugar santísimo del templo, ¿sí? Donde estaba el arca. Ese era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos oraban, ellos sabían que Dios
en su templo lo iba a escuchar. Nosotros entendemos, y gracias a Dios, es otro tiempo, donde nosotros no necesitamos estar en... Hay alguien que tiene la, el micrófono prendido, gracias. Nosotros hoy no necesitamos un templo, bueno, para citar a Hebreos, un templo hecho de manos, figura del verdadero, sino que nosotros ya podemos entrar directamente a la presencia de Dios y no tenemos que decir, vos escuchaste mi voz en tu santo templo. Nosotros directamente decimos, vos escuchaste mi voz. ¿No? Porque entendemos que nosotros ahora tenemos comunión directa con el Señor. Para la gente del Antiguo Testamento, sí o sí el pasaje tenía que ser por el sumo sacerdote para llegar a la misma presencia de Dios. Y después dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, una vez que él se arrepiente de lo que había hecho, le pide perdón al Señor, entonces Dios hace que el pez lo vomite. Y entonces viene la segunda parte, ¿no? Y uno dice, pero este muchacho no entendió nada. Y bueno, nosotros a veces tampoco no entendemos nada y necesitamos un constante, para usar una palabra que se usa mucho ahora en los teléfonos o en las computadoras, un refresh. Se necesita volver a empezar, ¿no? Y volver a hacer las cosas porque hay cosas que seguimos sin entender. Entonces, él va a Nínive y las personas se arrepienten. Entonces él predica y dice que él se adentró en la ciudad. Entonces él estuvo caminando por la ciudad y dice que fue a Nínive y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, comienza a caminar por la ciudad de Nínive y ¿qué ocurrió? Desde el mayor hasta el más pequeño de los ninivitas se arrepintieron delante de Dios y llamaron y convocaron a un ayuno y se vistieron con ropas para demostrar que se arrepentían de las cosas que habían hecho. Es muy interesante cuando uno piensa, ¿no? En el ayuno. Muchas veces cuando uno ayuna, uno piensa, bueno, vamos a ayunar con un propósito, ¿no? Pero ustedes van a encontrar después en el libro de Isaías también, cuando habla acerca del ayuno, que en realidad el ayuno tiene que ser un espacio donde yo no me distraigo por cosas que me rodean, entre ellas la comida, y me aboco a buscar la presencia del Señor, a inquirir en su palabra, a orar, a escuchar lo que Dios tiene para decirme a mí. ¿Qué fue lo que hicieron los ninivitas? Proclamando el ayuno, lo que ellos querían hacer era tratar de apartarse de los malos caminos, arrepentirse y venir al Dios verdadero. Y esto es algo que lo tomó a Jonás totalmente por sorpresa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos los pueblos vecinos a Israel solían ir creciendo a medida que iba pasando el tiempo y siempre había como noticias de algún pueblo que había sido tomado prisionero o de distintas escaramuzas que podía haber a su alrededor, pero que todavía el ejército no estaba listo para venir a hacer una conquista con todas las letras. Pero ya se escuchaba estos rumores de guerra, estos rumores de asedio, estos rumores de
invasión. Entonces, cuando Dios manda al profeta a predicar un mensaje de arrepentimiento, y el profeta ve que se arrepienten, se arrepiente de haber venido. La ironía, ¿no? El que tiene que predicar arrepentimiento se arrepiente de haber predicado ese arrepentimiento, ¿no? No muy alejado de lo que podría llegar a pasarnos a cualquiera de nosotros, pero gracias a Dios que tenemos estos ejemplos para así poder aprender de ellos, ¿no? Entonces, dice el versículo 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que ayunaron, que se volvieron a Dios, que se arrepintieron de sus malos caminos. Acuérdense ustedes que siempre la palabra arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados, ¿no? Dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Entonces no destruyó a Nínive. Capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se cortó. Oh, Se cortó, Flores. ok. ¿Ahora me escuchan? Y ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno. sí. Miren que tengo más gigas ahora, ¿eh? Pedimos más gigas y parece mentira. Es el Señor que no quiere que demos clases. Señor, te pedimos que vos traigas claridad para lo que tenemos que compartir hoy. Amén. Bien. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jonás a Dios? Yo sabía desde el principio, Dios, lo que vos ibas a hacer, que vos no ibas a hacer nada con ellos. Por eso me quería ir a Tarsis. Yo no necesitaba venir acá, porque era totalmente innecesario, porque vos tranquilamente lo podés hacer por tu cuenta sin mí. Primera lección para aprender. Dios siempre va a usar instrumentos humanos para realizar su obra. Lección número 2. No siempre lo que Dios nos pida que tengamos que hacer nos va a gustar. Y lección número 3, es mejor obedecer que no obedecer. Y yo creo que después, imagínense después de la experiencia de haber vivido o haber estado adentro de la boca del pez, que Jonás tuviese la valentía o el tupé de decirle a Dios, pero Dios, no era necesario que yo viniera, yo ya sabía que vos lo ibas a hacer, ¿no? Es un poco como menoscabando y menospreciando la voluntad de Dios para su propia vida. Con lo cual, nunca desprecies el lugar a donde estás, porque, y te lo voy a volver a repetir muchas veces si no es la primera vez que te lo digo, si Dios te puso en un lugar es con un propósito, que probablemente vos con tu miopía o presbicia espiritual, y yo también, no lo veas. Pero Dios sí ya lo ve y sabe por qué estás ahí, porque vos sos el único instrumento que está en ese lugar que puede hacer la diferencia. No lo menoscabes, nunca, pero nunca lo menoscabes, ¿sí? Entonces, versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Qué dramático este muchacho. Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Mm? Y salió Jonás, no, perdón, y Jehová le dijo,
¿haces tú bien en enojarte tanto? Y esto me hace pensar muchas veces cuando Dios hace ciertas obras, cuando nosotros somos instrumentales o instrumentos útiles en sus manos para que ciertas cosas ocurran a nuestro alrededor, a veces hasta nosotros mismos nos enojamos. Tenemos que poder aprender de la vida de Jonás. Él estaba tan enojado que prefería morir antes que ver esa situación. Situación de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque una de las cosas que también tenemos que entender es que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá eran pueblos muy nacionalistas. Ellos se entendían como el pueblo de Dios y se entendían como una nación santa, real sacerdocio. Ellos se creían muy, pero muy especiales. Ahora, lo que no entendían es que Dios era Dios para ellos como lo iba a ser para las naciones vecinas. Es decir, el propósito de Dios para con Israel es que ellos pudiesen comunicar al verdadero Dios a las naciones que estaban a su alrededor. Cosa que a lo largo de la historia nosotros vemos se hizo, pero quizás no de la manera en que hubiese sido mucho mejor o mucho más productivo para ellos. Entonces, Jonás, fíjense ustedes el razonamiento, prefería morir antes que la gente se arrepintiera. Prefería morir antes de ver la gloria de Dios en otro lugar. Para pensar, ¿no? Y Dios que le preguntaba, Dios no es que le dijo, bueno, por lo que estás diciendo serás castigado e irás al lugar más profundo, sino que le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Este tipo de pregunta es lo que se llama una pregunta retórica. Es una pregunta que no tiene respuesta o que la respuesta es tan obvia que ni siquiera hay que responderla. ¿Hacía bien él en enojarse tanto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero bueno, Jonás era humano. Entonces salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Entonces, fíjense lo que hizo. Él no se quedó en el lugar a donde se estaba manifestando la presencia del Señor y a donde Dios estaba haciendo cosas muy fuertes y muy importantes. Es decir, él no se quedó en Nínive, salió afuera y desde una distancia decide ver qué era lo que estaba pasando ahí. Una actitud como de, por un lado, de bastante soberbia, pero también una actitud de poca empatía con aquellos que habían pecado y que ahora se habían arrepentido, ¿no? Y entonces dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. En algunas otras versiones dice una planta y en otras versiones dice que es una palabra bastante difícil de traducir del original. Era una planta, algún tipo de planta. ¿Por qué? Porque nos dice después, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, ¿vieron cuando uno está muy enojado que es como que se empieza a sentir no solamente enojado, sino que hasta, perdón, sino que a veces hasta que uno siente más calor por la misma furia, por el mismo enojo que uno siente? Entonces, fíjense ustedes que en medio de esta situación, Dios dice que le hizo sombra para librarlo de su malestar. ¿Por qué muchos dicen que puede haber sido una calabacera? Porque en general las calabazas, los zapallitos, los zapallos, la planta crece muy rápido y tiene hojas grandes
que realmente pueden cubrir un espacio bastante grande en poco tiempo. ¿No? Aquellos que tenemos calabaza lo sabemos porque se ven. Lo que pasa es que nuestras calabazas por ahí van por el piso o van agarradas a un cerco para que después cuelgue o la calabaza o el zapallo o lo que fuera. Son Eh, trepadoras. claro, claro, y tienen ¿cómo le dicen no es una liana, porque no es una liana, es esa cosita como tienen las Algo uvas parecido a la uva. Ya. exactamente, parecida a la uva, exactamente. Eh, Perdón, Pastora Flores, ¿puedo sí, comentar algo? sí, En la nueva versión, la nueva versión viviente dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa creciera allí y pronto claro. extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Tal cual, tal cual. Es un poco la idea. En realidad, si fue calabaza, si fue una planta con hojas grandes, lo importante es que él fue protegido del sol y también pudo como calmarse un poco, porque ¿qué es lo que dice después? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, fíjense ustedes el cambio de humor por algo que era bastante básico, que era una planta simplemente que había crecido, ¿no? Pero por supuesto que esto tenía una enseñanza y un propósito por parte de Dios mucho mayor que simplemente que él se sintiera más aliviado, ¿no? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Se quedó ahí esperando, no se movió del lugar para ver lo que pasaba. Y entonces, la planta es destruida y encima que la planta es destruida viene un viento que nosotros le llamaríamos un viento, para nosotros es el viento norte, ¿no? El viento caluroso, el viento que viene del norte. Eh, y entonces hizo que Jonás se sintiera mucho peor. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo lo mismo que había dicho cuando el pueblo en Nínive se arrepintió. ¿Y qué fue lo que él deseaba? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Exactamente igual. ¿Se dan cuenta la falta de perspectiva de parte de Jonás? ¿Cómo no puso las cosas en su justa medida? ¿Cómo podía ser que primero frente al arrepentimiento de Nínive, su respuesta fuera el enojo y después el deseo fuera la muerte para él mismo? ¿Cómo puede ser que cuando una planta empieza a crecer, y él se pone tan contento y está tan feliz y se alegra grandemente, y después cuando la planta muere, porque Dios manda un gusano para matarla, y después viene el viento norte, él vuelve a estar muy incomodado y deseaba la muerte. Y entonces Dios dice, bueno, este es el momento. Dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, ¿no? Y cómo a veces nos pasa lo mismo, nos enojamos por las cuestiones más triviales, más triviales. Y solamente cuando Dios nos pone en perspectiva, cuando hay situaciones de nuestra vida que nos ponen en perspectiva, empezamos a darle el valor justo a cada cosa. Hay cosas por las cuales nosotros no deberíamos preocuparnos tanto. Y hay cosas por las cuales nos tendríamos que preocupar y ocupar. Y tiene que ver, Floren, sí,
Pues disculpe que No, le no, corte ahí. no. Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Jonás no fue a predicar a Nínive, ¿no? Es Sí, que Nínive no era un pueblo enemigo de Israel, sí, ¿no? sí. Y yo lo traslado hoy pensaba, ¿no? Esto a nosotros hoy, por ejemplo, que vos recibís una orden del Señor que tenés que ir a predicar, a llevar la palabra a un hogar que en cierto momento de tu vida te lastimaron. Que, bueno, se me ocurre a mí eso, ¿no? Que tenés que ir a orar a un hogar que bueno, en cierto momento de la vida te lastimaron. Y bueno, uno ora, pero realmente no hubo un perdón total, ¿no? Pero Dios actuó igual. Me lleva a eso este pensamiento, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Sí, lo importante sería, hermano Oscar, que uno tratase de perdonar, porque es un mandato del Señor para con nosotros, ¿no? No lo digo por usted, lo digo así en general, ¿no? Yo, y no sé si lo hablé con ustedes o lo hablé con segundo año ya, eh, hay una cosa muy importante, el perdón tiene que formar parte de la vida del cristiano. Y el perdón, el saber perdonar, demuestra, por un lado, mucha madurez de parte del Señor. Y además, cuando uno perdona, lo más maravilloso que le ocurre a la persona es que cuando uno habla de la situación, no es que cause en nosotros tristeza, dolor, angustia, sino que uno lo puede contar como si fuese algo anecdótico. Es decir, Dios hace una obra tan grande en nosotros que nosotros podemos perdonar, que fue algo que Jonás no pudo hacer, porque Jonás todavía tenía en su cabeza el chip de estos son pecadores, estos hacen esto, estos hacen lo otro, estos hacen lo otro, y no podía pensar en el lado B de esa situación. Pero Dios los ama, Dios desea que se arrepientan, Dios me va a usar a mí de instrumento para eso, ¿no? Y nos puede pasar en el ministerio también. Puede ser que Dios les esté hablando a algunos de ustedes y que ustedes recuerden que quizás tienen que ir a determinado lugar y que ustedes no quieren ir. Porque puede pasar que uno no quiera ir. Bueno, yo no quiero hacer eso. Y entonces ahí es donde uno tiene que poner todas las cosas en la balanza y decir, bueno, sí es verdad que yo no quiero ir, pero yo hice un acuerdo con el Señor y yo dije que le iba a servir con todo mi corazón. Y yo dije que iba a ir hasta los confines de la tierra para predicar el Evangelio porque eso es lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, es ahí donde uno tiene que poder dejar de lado todos los prejuicios que uno tiene para verdaderamente hablar acerca del amor del Señor. Y hoy en día hay quizás muchos diferentes espacios a donde uno puede ver esto plasmado. Uno no tiene que ir a Nínive, no hay que caminar 800 kilómetros para encontrar a alguien que quizás eh, eh, no tenga la misma forma de pensar que yo, pero que quizás Dios me manda a hablarle porque necesita del Señor. Sí, Fernanda. Pastora Flores, a mí me da la sensación que Jonás se enojaba, pero para justificar su falta, su desobediencia inicial, como diciendo, ah, bueno, por eso yo no quería venir y fui a la otra punta. Si vos igual Dios los ibas a perdonar. Me da esa sensación como, Y no sé, como un todo poco humano, arrogante también, ¿no? sí, sí, es como todo humano. Es decir, nosotros siempre nuestra primera reacción frente a las cosas que nos suceden es, hay dos posturas que se pueden tomar, o enojarse, o la otra es echarle la culpa a otro. Entonces, esas son dos actitudes
terriblemente humanas que se ponen de manifiesto en situaciones así. Cuando uno tiene discusiones en su hogar, no, pero claro, ustedes no tienen discusiones en su hogar. La única que tiene discusiones en mi hogar soy yo, ¿no? Cuando uno tiene discusiones y las discusiones se ponen un poco álgidas, eh, la actitud como para ponerle coto a la situación, pero para decir yo tengo razón es enojarme y o callarme la boca o levantar la voz. Bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Pero también es una manera de en ese momento no tratar de arreglar las cosas. ¿Por qué? Y porque es parte de nuestra naturaleza. Somos así, queremos tener razón. Eh, y es muy difícil ceder eso, porque es parte de nosotros, ¿no? Así que, pero claro, Fernanda, gracias por ese aporte, ¿no? Versículo 10 del capítulo 4. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces, estas últimas palabras de Dios para Jonás fueron palabras para tratar de ponerlo en perspectiva, para que él entendiera lo ridículas que eran sus palabras, lo ridículas que eran sus reacciones frente a algunas cosas y no frente a otras. Y entonces, cuando él lo confronta y le dice, bueno, vos te enojaste y te dio lástima que la planta se muriera porque de esa manera vos no tenías la protección necesaria. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar a una nación tan pecadora como la de Nínive, donde hay 120.000 personas? Es un montón de gente. Si nosotros nos ponemos a pensar más en los parámetros de aquella época. Entonces le dice, más de 120.000 personas que estaban totalmente confundidas, porque esto de no discernir entre la mano derecha y la mano izquierda quiere decir personas que no entienden, que están confundidas, que están desviadas y que necesitan que alguien las traiga de vuelta. Entonces, comparar una planta con 120.000 personas no tenía ningún sentido en el sentido de, no tenía sentido la reacción exagerada que Jonás había tenido para con la planta y también para con Nínive, porque en realidad, aunque Jonás había obedecido al Señor, en realidad nosotros no sabemos qué pasó después de esto. No sabemos si Jonás dijo, no, sí, la verdad que tenés razón, mirá, te pido perdón. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que Dios le presentó esta situación y como yo percibo que Jonás era una persona inteligente porque por algunas de las cosas que hizo, es decir, tomarse un barco para ir tantos kilómetros en la dirección contraria, demuestra que tonto no era. Él sabía dónde tenía que ir, no tenía que ir para allá, tenía que ir para allá. Y sabía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo para hacer. Entonces uno puede imaginar y uno espera que Jonás haya finalmente entendido y haya aprendido la lección, ¿no? Por eso lo que hace a este libro tan único es que esté tan como centrado en la vida de Jonás, ¿sí? Porque de los 4 capítulos hay solo
una porción del capítulo 3 que habla acerca de lo que pasó con Nínive, ¿no? Pero bueno, aprendemos y como siempre tenemos lecciones para aprender y que si el Señor nos ha hablado en esta noche sobre algo que tenemos que hacer y que sabemos que está dando vuelta porque eso es algo que Dios ha plantado en tu corazón, si vos tenés que ir a una casa, si vos tenés que ir a un barrio, si vos tenés que ir a una persona, a un familiar, que no te dejes llevar por tus propios sentimientos o por tu sentido de la justicia, sino más bien déjate llevar por el Señor y por la justicia del Señor. Amén. Bien, vamos a hacer una cosa, son 20:49. Vamos a hacer ahora el recreo de 5 minutos, o sea que 49, 54, nos volvemos a juntar. Empezamos Miqueas y después les doy el examen para hacer y ya quedan libres, ¿sí? Flores, te hago una pregunta, una Sí. sola, por decir. Después, ¿cómo llega Jonás a Nínive? ¿El pez lo vomita ahí? Dice que lo vomita en la tierra. Porque vos tenés que pensar que ese pez ya estaba en el Mediterráneo, ¿sí? Y Sí, Nínive sí, estaba lejos del Mediterráneo. claro. Nosotros no tenemos, a ver, no tenemos ningún indicio. Mandó al pez. No, ¿sabes por qué no? Fíjate lo que dice el 3:2. Dice, mejor dicho, el 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿sí? Eso es lo que dice el 2:10. Y después el 3:2 dice, o el 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Ah, no estaba en ¿Sí? Nínive, claro. No estaba en Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje, ¿sí? Bueno, Sí, son y 50 y 55. Ahí estamos. ¿Me oyen, no? Sí, Florencia. Bien, Sí, muchas Flor. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos al próximo profeta menor. Nuestro amigo Miqueas, ¿sí? Miqueas significa quién es como Jehová, quién es como Dios, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el libro de Miqueas, Miqueas predica fuertemente contra Israel, contra el reino del norte, ¿sí? Aunque él era del reino del sur, ahora vamos a ver. Pero bueno, él presenta su crítica al reino de Israel y después, en los capítulos 4 y 7, él promete el perdón. Bien. Miqueas había nacido, esperen que tengo el mapita ahí para ustedes. Miqueas había nacido en la ciudad de Moreset. Moreset quedaba cerca de Jerusalén, ¿sí? En Judá. ¿Y por qué está marcada la ciudad de Belén? el nacimiento de nuestro Señor. Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué acá? ¿Qué dice Miqueas? ¿Qué dice Miqueas? ¿Sobre qué habla Miqueas? Bueno, lo dejamos La ahí. venida Después, del Mesías. ¿cómo? La venida del Profecía Mesías. sobre La Jesucristo. venida del Que va a nacer en Mesías. Jerusalén. No, no, no. A ver, Mario. La profecía sobre el reinado de Jesucristo. No sobre el reinado de Jesucristo. La Más esperanza chiquito. de redención. No, no. No, tema muy grande. No, tanto no. Bueno, quédense tranquilos. Ya lo vamos a descubrir juntos. Pero está ahí por una razón, ¿sí? Entonces,
Em, Que el Mesías iba a nacer en Belén. sí, esa es la razón, que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero tú, Belén Éfrata, dice, pero bueno, ya lo vamos a leer. Entonces, Miqueas era un campesino que había nacido en la ciudad de Moreset. Moreset quedaba cerca de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era la capital del reino del sur, del reino de Judá. Entonces él vivía en el reino del sur. Nosotros sabemos por lecturas que se hacen y porque él habla acerca que él vivió en los reinados de ciertos reyes, se sabe que él vivió al mismo tiempo que Isaías. Entonces, mientras Isaías estaba en el palacio y era muy conocido, Miqueas fue un profeta que estuvo más como cerca del pueblo, ¿no? Y estuvo más cerca de las personas, aunque hay referencias que Ezequías conoció a Miqueas, ¿no? Que los encontramos en el libro de Crónicas. Em, entonces, mientras Isaías, profeta mayor, predicó en Judá, Miqueas predicó en Israel, ¿sí? ¿Y qué pasaba en esa época? Bueno, nada nuevo bajo el sol. Había crisis políticas, reyes que eran malos, reyes que eran buenos y después se vuelven malos, o al revés. Y entonces había crisis política interna, había también crisis económica y además había crisis externa. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos recién de Jonás, hablábamos acerca de esta idea que los pueblos vecinos y los imperios vecinos se iban armando y se iban rearmando y se iban organizando para poder invadir aquellos pueblos que los rodeaban para aumentar su territorio? Entonces había muchas versiones, y no periodísticas, que decían que pronto Israel iba a ser invadida por los asirios. De hecho, en algún momento de la vida de Miqueas, la ciudad capital de Israel, que era Samaria. 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 Samaria, muy bien, Samaria fue sitiada durante 3 años. Entonces, para que ustedes entiendan lo que era un sitio no permitía la comunicación con el exterior, con lo cual muchas de estas ciudades ya estaban preparadas porque sabían que en algún momento podían llegar a ser sitiadas en cuanto a tener, en cuanto a la logística, a la alimentación. Tenían que estar sí o sí al lado de un río por si no podían salir a buscar agua o tener un río subterráneo. Por eso es que Samaria pudo sobrevivir por lo menos ese tiempo, ¿no? Ahora, Miqueas vivió durante el reinado de 3 reyes que se mencionan en el libro que vamos a leer después, pero el primer rey fue Jotam. Jotam vivió en el lujo total, tenía muchos campesinos que trabajaban para él, tenía palacios, tenía fortalezas. Y una de las cuestiones que ocurrió durante los 16 años que duró el reinado de Jotam es que hubo mucha inequidad económica. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. El segundo rey, o el rey que vino después, durante el cual Miqueas vivió, fue el rey Acaz. Y una de las cosas más terribles que tuvo el rey Acaz, además de otras, es que
él promovió la adoración al rey Moloch. El rey Moloch tenía así como un aspecto de toro, con unos cuernos muy grandes y cuerpo humano, y se acostumbraba entregar sacrificios de niños. ¿Mm? Entonces, esto era como muy terrible y era considerado espantoso en ese tiempo y aún hoy en día. Les tengo que decir, Florence, sí, sí, dice que hasta sacrificó su hijo al fuego. sí, sí. Tremendo. Terrible, terrible. Y ahora les voy a decir algo sobre eso en un minuto. Y lo que él hizo fue reemplazar distintos altares que habían sido dispuestos para ofrecer sacrificios a Dios, para ofrecer sacrificios a Moloch, ¿no? Y lo que yo quería decirles, y por eso me crucé los dedos, es que a veces uno piensa que, bueno, que era terrible que esos sacrificios se ofrecieran en ese tiempo a esos dioses y uno lo piensa como algo totalmente sanguinario y horrible. Quiero decirles que en estas épocas modernas, también los niños y los jóvenes son ofrecidos en sacrificio y quizás con otras connotaciones, ¿sí? Entonces, sin entrar en detalles, porque este es un espacio público y tengo que tener algún tipo de cuidado, si ustedes analizan con profundidad, hay muchas personas importantes que han sido acusadas de tomar a niños para su propio placer, ¿me entienden, no? Lo que les quiero decir. Y eso también en cierta manera es ofrecer un sacrificio. Entonces, así como era terrible en esa época, tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿sí? Y apartarlos de esos dioses paganos que pueden llevarlos a situaciones extremas que son espantosas y horribles. Otra de las cosas que ocurrió durante el reinado de Acaz es que antes de invadir, lo que hacían los distintos pueblos enemigos y lo que hacía Siria era cobrarles impuestos. Bueno, yo te cobro una cierta cantidad de dinero y no te invado. Entonces, Acaz le pagaba impuestos a Siria para que Judá no fuese invadida. Como tenía que pagar estos tributos tan altos, imagínense quiénes eran los que llevaban la peor parte, las personas con menos posibilidades económicas. Y después nosotros tenemos un tercer rey, que es el tercer rey, durante parte de este reinado, profetizó Miqueas, que es el rey Ezequías. Nosotros tenemos bastante acerca del rey Ezequías en otro profeta de la Biblia. ¿Se acuerdan cuál? Ezequiel. Cerca, pero no. Jeremías. Isaías. No, Isaías. Isaías. Sí, Isaías. Isaías. Si ustedes recuerdan, en Isaías está esa famosa historia donde él está enfermo casi de muerte y le pide al Señor años más de vida. Ese es Tiempo de vida. Ezequías, ¿sí? Sí. Y después, bueno, se dedica a hacer otras cosas y a mostrar todos sus tesoros y riquezas, pero esa es otra historia. Eso es para profetas mayores. Ahora, Ezequías empieza como habían empezado los otros, como los otros reyes, pero a instancias de Isaías comienza una gran reforma en Judá
quita los ídolos que Acaz había puesto, limpia el templo, vuelve a abrir el templo en Jerusalén y es una época de prosperidad para Judá. Y él tuvo, en su caso, un buen reino, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí en cuanto a los reinados de las personas de los reyes que tuvieron durante la época de Miqueas. Lo que hace, lo que nos da a pensar que Miqueas también miraba mucho la situación del pueblo, la situación tan terrible que el pueblo estaba pasando, y entonces Dios lo llama para que él le predique tanto al reino del norte como al reino del sur. Pero más que a todo el reino del norte y a todo el reino del sur, lo que nosotros vamos a encontrar es que en Miqueas le predica mucho a Samaria, la capital del reino del norte, y a Jerusalén, la capital del reino del sur. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, él comienza a hacer o comienza a dar muchos detalles acerca de la inequidad social y de una serie de circunstancias que nosotros ahora vamos a comenzar a leer en la Biblia. Así que abrimos la Biblia en Miqueas ahora y comenzamos a leer. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Joctam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Sí? Entonces acá tenemos el lugar a donde nació, tenemos el tiempo histórico en el cual vivió y tenemos también, digamos, los dos puntos focales en los cuales él predicó, ¿sí? Entonces, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cerca delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, gracias. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Bueno, fíjense acá que nosotros tenemos, por un lado, en el versículo 1 que menciona Samaria Norte y Jerusalén Sur, ¿sí? Y después menciona todo esto por la rebelión de Jacob, que se refiere más al sur, tiene que ver con el sur, y a los pecados de la casa de Israel del norte. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, a Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélgate en el polvo, Bet-Leafra. Ustedes saben que Moreset también se llamaba Moreset Gat, ¿sí? Y Bet-Leafra era otra ciudad que estaba también cerca de Jerusalén.
Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, morador de Saanán no sale. El llanto de Betzel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecados a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis a Moreset Gat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá en este primer capítulo? Hay más o menos 10 ciudades que se mencionan. A ver, tenemos Jerusalén, tenemos Gat, Betleafra, Zafir, Saanán, Betzel, Marot, Laquis, Axib, Maresa y 11 Adulam. Más o menos son 10 ciudades de las cuales no se sabe mucho. Eran todas ciudades que estaban como cerca de Jerusalén. Y entonces le dice, a todas estas ciudades va a venir el juicio. Capítulo 2 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llegue la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿A quién les está declarando juicio? ¿A los reyes? Puede ¿A ser a los los reyes, poderosos? a los ¿A los poderosos, ¿sí? A a la los gente superpoderosos? poderosa que piensa, que tiene tiempo para pensar, para maquinar, que decide qué es lo que va a hacer y al día siguiente lo puede hacer porque tiene el poder para hacerlo. Ahora, es muy interesante que en el mundo natural poder y dinero van de la mano. Muchas veces son los que tienen mucho dinero los que son poderosos y los que tienen la oportunidad de decidir. Cuando nosotros venimos al reino del Señor, se da vuelta por completo toda esa historia, porque en realidad aquellos que tienen el poder, o que, espero, tenemos el poder, somos aquellos, los que somos mansos, los que somos humildes, aquellos que esperamos en Él, que confiamos en Él y que dejamos que Él obre a través nuestro. Y que nosotros no tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, porque Dios de antemano ya nos ha dado estrategias para hacer determinadas cosas. Pero fíjense acá, como nosotros vemos, como Miqueas ya les está hablando a estas personas que tienen el poder, pero que no están usando el poder correctamente. Miren, muchos de ustedes, quizás en el futuro, o quizás en este presente, son líderes, o son futuros líderes, son pastores o van a ser pastores. Ustedes van a tener una autoridad dada por el Señor que es distinto a tener poder. Pero a su vez, ustedes van a tener una responsabilidad que es la de guiar a un grupo de personas, a un grupo de jóvenes, a un grupo de niños, a un grupo de cadetes, a un grupo de caballeros, a un grupo de damas, a un grupo de músicos, a un grupo de personas dentro de una iglesia. Sean sabios y sean prudentes en el momento en que tengan que tomar decisiones. Que la decisión que tomen no sea para mostrar el poder que ustedes tienen, sino que sea para mostrar el poder y la voluntad del Señor.
Versículo 2. Hablando de estos que maquinan en la cama, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Acá les está hablando a esos poderosos que usaron el poder que tenían, la influencia que tenían, las habilidades que tenían para el mal, para quitar, para destruir, para robar, para agregar más a lo que ellos tenían. Y entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor? Bueno, se van a lamentar, van a perder todo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Porque para ustedes lo más importante que fue el poder y el dinero. Les habla a los poderosos, pero no solamente a los poderosos, sino que les habla también a los profetas mentirosos. ¿Y qué les dice? No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Uy, estamos en el Antiguo Testamento, hermana. Apareció el espíritu de Jehová con mayúscula. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, lo que está diciendo también es que estos hombres poderosos estaban valorando más aquel que profetizaba la mentira que aquel que profetizaba la verdad. Y que por lo tanto, ellos iban a ser castigados duramente por eso. Bien, vamos a parar ahí. Y después, bueno, hagamos estos dos versículos. Y dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. A su rey pasará delante de ellos, y a la cabecera de ellos Jehová. ¿Se acuerdan que siempre dijimos? En los momentos de juicio de Dios siempre hay una promesa de restauración. Entonces, a pesar que la crítica es dura, que lo que estaban haciendo los poderosos estaba mal, para ellos también estaba la esperanza de restauración y la esperanza de un cambio. ¿Por qué? Porque así es Dios. Es un Dios que busca el arrepentimiento de las personas, aún en el Antiguo Testamento. Bien, quedamos ahí. Para la clase que viene, si no leyeron todo Miqueas, leen todo Miqueas y me encuentran donde habla de Belén. Lean, por favor, Nahum, que es cortito, son 3 capítulos, y lean Habacuc,
que también son 3 capítulos, ¿sí? Así que son 3, 6, son más o menos 10 capítulos que hay que leer, ¿sí? Para la clase que viene. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es buscar el examen. Así les paso el enlace. No, no corto todavía porque necesito darles el enlace por el chat. Vamos a buscarlo. Ya Flor, viene. ¿se lo podría pasar a Graciela? Sí, Graciela está Porque a ahí mí se me también. complica Sí. por el teléfono. Gracias. A ver, vamos a encontrarlo. Esperen un poquito. ¿Cuántos están orando? Para que no aparezca el examen, ¿no? Pastora, después nos puede decir otra vez, repetir la tarea Sí. de leer. Se las digo ahora. Terminan Miqueas, Nahum y Habacuc. Nahum y Habacuc. Sí. Y mirar dónde se encuentra de Belén. ¿Dónde habla sobre Belén en Miqueas? Listo. Gracias, pastora. Nada, de nada. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Yo ahora, a través del chat, les voy a pasar el examen. Una vez que ustedes reciben el examen, pueden cortar, lo hacen. Yo cierro el examen 10 menos cuarto. O sea que lo tienen que hacer ahora. Tienen de 9:25 a 10 menos cuarto. A partir de las 10 menos cuarto no recibo más exámenes, a menos que haya alguien que esté trabajando y que los directores me digan que por cuestiones de trabajo necesitan hacerlo después. ¿Sí? Pero para el resto de Floren, los Agostina está viniendo de una cirugía. ¿Cómo? Está trabajando en el hospital. No, bueno, tampoco, pobrecita, está trabajando. Sí, por eso, para avisar. Por un susto, no, pensé que venía de la cirugía, venía a dar el examen, ya me iba a agarrar el ataque. Entonces, 10 menos cuarto, cierro el examen y después los directores se comunican conmigo para aquel que necesite Hay un tener. examen ahora que ¿Sí? menos cuarto ya que entregar. 10 menos cuarto hay que entregar. Lo paso Ahí en lo el chat. pasé ¿Cómo es? y ahora se lo paso a la hermana Graciela por Y ahí WhatsApp. terminaría ya la Ya clase. terminamos, sí, terminamos por hoy. Hay que hacer antes de las 10 menos cuarto. ¿Menos cuarto nos volvemos a conectar, Flor, o no? No tienen que volver a conectarse. Pueden Ok. desconectarse y nos vemos ya la semana que viene, con todo leído y buscado. Así que buenas noches a los que se van yendo. Gracias, ya está ¿Puede recibido. pasar al pastor Romero, lo de Córdoba? ¿Cómo no? Ya se lo pasó. Gracias. No, un placer. Listo, nos vemos. Hasta Bendiciones, luego. Flor, y a todos. Bendiciones, que descansen. Bendiciones. Gracias. A ver. Bendiciones. 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 Bendiciones, Flor, bendiciones a Bendiciones, todos. gracias. Bendiciones. Hermana, Bendiciones para todos. ya se lo compartí a los hermanos Romero, así que los hermanos de Córdoba se pueden ir. Muy bien. Ya está. Bendiciones. Hola, Flo. Los que trabajan ahora, ¿lo hacen mañana?